Bueno, pues vamos a hacer las braguitas. Mirad, vamos a tomar una bola de 50 milímetros, una bola del 5, y vamos a termoformarla. Las que me seguís ya sabéis que mis muñecas no salen nunca sin braguitas y mis fufuchas nunca han salido sin braguitas tampoco. Mirad, vamos a tomar un trocito de goma eva, en blanco en este caso, pero lo podéis hacer en el color que os guste, de 11 por 11 centímetros, y vamos a calentarla, vamos a darle calor. Mirad, las bolas traen una línea central, ya viene marcado así de fábrica. Esta nos va a ayudar para tomar una referencia para hacer el cuerpecillo, las braguitas y después el cuerpo. Mirad, ya que está la goma eva calentita, vamos a bajarla sin miedo por la bola. Hacemos igual, intentamos que no nos quede ningún pliegue y que nos queden todos en la parte de abajo. Ahora vamos a coger nuestra bola. ¿Veis? Lleva esta marca. La voy a pintar así para que veáis. ¿Veis? Esta es la bola dividida a la mitad. ¿Veis? Así lo veréis más claro. Entonces ponemos nuestra bolita dentro y la vamos a recortar un poquito más arriba de la marca que teníamos hecha. Vamos a recortar sin miedo. Justo un poquito por encima, como medio centímetro más o menos, porque así nos va a resultar mucho más fácil pegarla y luego unirla al cuerpo llevando una referencia. Bien, pues una vez que la tenemos así, lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de silicona alrededor y vamos a pegar con cuidado de no quemarnos. No importa que aquí nos queden pliegues, porque con el cuerpo se va a tapar. Bueno, pues ya que tenemos hecho esta parte de las braguitas, vamos ahora a poner el cuerpo. Igual, cogemos nuestro patrón, marcamos y recortamos justo por donde viene la marca. Y ahora lo vamos a poner así en la braguita. Vamos a ponerle en la parte de delante un poquito de silicona para que se nos aguante. Así. Ahora nos vamos a traer una de las partes hacia un lado y esta otra parte la vamos a poner justo aquí. ¿Veis? Para hacerle la forma del cuerpecillo. Yo la voy a sujetar desde aquí, le voy a poner un poquito de silicona. En esta ocasión no me importa que la silicona se vea porque va a ir completamente tapada. El día que hagamos una muñequita con la espalda al aire, esto lo haremos de otra forma diferente. Pero hoy es nuestro primer o segundo tutorial. Estamos empezando y lo que quiero es que veáis que es súper fácil de trabajar.
y haremos las cosas súper sencillas. Después ya las iremos haciendo un poquito más complicadas. Mirad, ¿veis? Esta es como nos queda el cuerpo. Ahora lo vamos a poner en la muñequita, en la fofucha. Bueno, pues cogemos las piernecillas, nos cogemos la parte central del cuerpo hacia atrás y metemos una pierna y metemos otra pierna, de forma que veamos que nos quedan derechas. Así. ¿Veis? Así es como quedará el cuerpecillo de la muñeca. Ahora vamos a hacerle las braguitas. Para ello vamos a tomar esta parte de aquí, le vamos a poner un poquito de silicona. Y vamos a poner el pie derechito. Nos apoyamos y lo ponemos aquí pegado. Y hacemos igual ahora con la otra piernecilla. Vamos a ponerla de forma que se nos pegue bien. Vamos a tener un poquito de paciencia, que yo no tengo. Y ahora vamos a pegar esta otra. Ponemos aquí un poquito de silicona y apretamos hacia arriba. ¿Veis? Así se queda unida. Ponemos sobre la mesa y sujetamos para mantener bien la forma que queremos darle. Ahora vamos a coger este trocito que yo he cortado de 1,5 centímetros de ancho y lo he cortado con la tijera esta que os comentaba el otro día, con una que tiene piquetillos. Si no tenéis de piquetillos no pasa nada, lo hacéis recto, y si no le hacéis una onda, como vosotras mejor lo veáis, como más fácil os resulte. Mirad, vamos a tomar ahora nuestro pegamento y vamos a poner aquí un poquito del mismo por la parte de atrás, aquí, y vamos a unirlo a la braguita, que parezca como que es pues eso, una braguita sin serlo. ¿Veis? Así, y ahora lo bajamos hasta aquí y aquí ya cortamos. Todas las uniones las haremos en la parte que nos queda en la parte de atrás, que no se nos vea. Mirad, ¿veis? Aquí parece una braguita. A mí me gustan mucho, la verdad. Siempre les he hecho braguitas a todas mis pequeñas. Braguitas, pololillos, pantalones. Me gustan mucho. Ya sabéis que también en las muñecas me gusta ponerle este tipo de detalles. ¿Veis? Subimos y ahora aquí vamos a cortar y listo. ¿Veis? Así nos quedan. Mirad qué monas. Ahora vamos a seguir con el cuerpecillo y vamos a empezar a vestirla. A mí me gusta rellenar el cuerpo y lo relleno con el mismo relleno que utilizo para las muñecas. Si no tenéis, le podéis poner un poco de algodón normal o incluso los trocitos que nos van quedando de goma eva, picaditos y rellenamos el cuerpo. Mirad, con un poquito de relleno, ¿veis? Lo pongo aquí dentro y le da un poquito más de fuerza y más cuerpo. Así, si se toquetea la muñequita o se aplasta, el cuerpo queda blandito, pero no se deforma. Pues así ya la tendremos preparada, solo para vestirla y empezar ya a darle forma a esta pequeña. También os quería comentar, mirad, aquí en la parte de abajo, si queréis le podemos hacer una especie de pespuntes con un bolígrafo. Mirad, yo utilizo un rotulador permanente de 0,4 milímetros y a veces lo que hago es esto. Mirad, le voy haciendo como una especie de pespuntes.
Esto lo podéis hacer o no, ya como más os guste. Todo lo que vayáis haciéndole como pequeños o grandes detalles van a hacer que vuestros trabajos adquieran vuestra personalidad y sobre todo también que a la hora de vender enriquezcan un poco el trabajo. Si tenéis mucha prisa, pues bueno, hay veces que no podemos estar tanto tiempo con pequeños detalles. Si os gustan los detalles y tanto para regalar como para vender, queréis que vuestros trabajos sean un poco más elaborados, sobre esto ya es que no hay límite. ¿Veis? No es mucho, pero le da un pequeño toque. Esto es una de las ideas que yo os doy. Y ahora vamos a empezar a vestirla. Empieza lo divertido.